17 en adelante dice, capítulo 15 de Lucas. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y había perdido y es hallado. Amado Señor, nosotros aquí tenemos un espejo para reflejarnos. Puede ser que también nos fuimos lejos de la casa del Padre, pero también puede ser que nos quedamos allí sirviendo, no con gozo, entusiasmo, sino más bien de una manera legalista y una manera, Señor, pensando agradarte cuando te ofendemos. Pero eso, Señor, viene un sentimiento de pedirte perdón, y que nos ayude, Señor, a poner nuestra mirada en el servirte a ti como Padre amoroso que eres. Gracias, pues, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sin duda, el capítulo 15 de Lucas es un capítulo precioso, porque va a establecer el gozo que tiene Dios cuando nosotros los pecadores le buscamos y nos arrepentimos. Primero vemos que habla el Señor de la moneda perdida, de la oveja perdida y el hijo perdido. Tenemos tres ejemplos. La moneda se pierde porque es un objeto, así que podemos decir: algo se me perdió. El animal con el cual nosotros nos podemos identificar tantas veces en el sentido de tenerlo cerca de nosotros, algo que respira como nosotros, podemos decir que es alguien que nos puede acompañar, alguien que queremos en la casa. Pero aquel pastor pierde su oveja y la busca por todos los lugares, hasta desafiar los lugares donde la trae de vuelta. La oveja se pierde sin duda alguna por descuido de ella, no sabía, es un animal que necesita ser guiado. Pero aquí, de los tres perdidos, el que está absolutamente perdido, fuera de sí, es el ser humano, porque éste sabe muy bien lo que está haciendo. Y ahora viene pues el Señor a dar esta parábola, a decir que en todo esto el Padre es un Padre, el Padre Celestial, Dios mismo, es amoroso.
en la actitud, se goza con nosotros. Y nosotros como iglesia e hijos de Él debemos gozarnos con Él. Así que mis amados, creo que yo prediqué algunos de estos tiempos. Creo que prediqué el primer tiempo la semana pasada, cuando hablamos de la felicidad que había en el hogar por aquel hombre que tenía 2 hijos. También el tiempo de respetar las decisiones difíciles, como aquí estamos hablando de hijos adultos, hijos que ya tenían tiempo para salir del hogar, pero todavía estaban allí en casa. Así que llegó el momento que ellos tenían que tomar decisiones. Y los padres, el padre sin duda le habían ayudado a sus hijos para que ellos tuvieran y hicieran la mejor decisión. Hizo el hijo menor una mala decisión, se va del hogar. Y luego tenemos el tiempo de abandono de los hijos, cuando salen de la casa y a veces, lamentablemente, como este caso, de mala manera. Y luego vemos al padre que él está esperando siempre el retorno del hijo. Y por eso un día este muchacho, este joven, este hombre que había dejado el hogar, dice Jesús, vuelve en sí, el versículo 17. Y volviendo en sí, este es el tiempo del retorno del hijo. El tiempo del pecador que se arrepiente y busca entonces a Dios. Aquí podemos encontrar lo siguiente en estos versículos, el 17, el 18, el 19 y el 20. Las 3 actitudes que debe asumir aquel que quiere regresar al hogar de Dios, al hogar del Padre. Y en esto tenemos pues que la actitud del retorno implica lo que llamamos la convicción de pecado que da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros el que volvamos en sí. Es decir, para Jesús, el pecador, aquel que no conoce al Señor, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, está sufriendo la locura de su rebelión delante de Dios. Está fuera de sí. Es una persona cuyo trabajo, el de volver a Dios, tiene que ser iniciado por un anhelo de su corazón de volver al hogar donde salió. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero yo me acuerdo. Yo era fotógrafo, tenía mis 17 años cumplidos y yo pensaba que yo me las sabía todas. Fotografiaba artistas, de tal manera que vivía una vida artificial. Pero mis amados, en medio de la fiesta, en medio de las cosas, en medio de mi trabajo, hubo un momento en que yo me daba cuenta que algo no andaba normal. Que esa vida que me esperaba y mi anhelo en esa época era llegar a ser fotógrafo de Hollywood. Y ya estaba más o menos viendo en qué manera iba a dejar Venezuela para salir para Hollywood, porque iba a convertirme en el fotógrafo posiblemente Marilyn Monroe o Elvis Presley o alguno de aquellos de mi época. Entonces, ese era lo que yo quería, eran mis planes. Pero hubo un día que el Espíritu Santo entonces me hizo volver en mí. Me acuerdo que era una Semana Santa. Allí había estado una Biblia que había sido obsequiada a un primo. Y usted puede pensar como un joven de 17 años que toda la familia sale hacia la playa. Ese joven había preferido quedarse en aquella Semana Santa y en cierta manera buscar a Dios. Definitivamente eso no era por mi propio esfuerzo. Tenía que ser que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Y me llevó el Espíritu Santo, bajo esta convicción, me llevó al momento de saber que yo necesitaba un encuentro con Jesús. Jimena, tú hace poquito tuviste ese encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad?
Y bueno, lo que me cuentan, lo que es que como tú llegaste, yo sé que aquí en esta reunión hay algo bueno para mí. Ahora, ¿quién te había dicho eso? Tenía que ser el Espíritu de Dios. Porque yo sé que Melanie te habló maravilloso. Sobre todo, ella habló que había dos pastores feos aquí. Uno joven feo y uno viejito hermoso. Pero eso no es convicción. El Espíritu Santo no estaba allí. Pero la búsqueda de Dios. Y hermano, está ocurriendo esto, pero algo increíble. La gente está buscando a Dios. Y eso me entusiasma. Escribo y envío las perlas del alma y todos los días, por lo menos uno, escribe diciendo que aquello le ha tocado su corazón y cómo hace para buscar a Dios. Alabado sea el Señor. Eso se llama la convicción del Espíritu Santo. Cuando no es que yo busque a Dios, es que es al contrario, es Dios quien nos busca. Nos enamora, nos entusiasma, de tal manera que cuando usted no ha visto a alguien más enamorado de Jesús que un nuevo convertido y usted a lo mejor tiene mucho tiempo que se convirtió, es bueno que se vuelva a enamorar de él, porque hermano, uno hace las cosas imposibles para seguir a su amado Jesús, pase lo que pase. Así que vuelve en sí. El volver en sí bajo la convicción del pecado no significa que ya es convertido. Hay otros pasos que tienes que dar. Una es reconocer la separación que se ha establecido entre un Dios santo que me espera que yo me reconcilie con Él y mi situación como pecador. Acuérdense ustedes de este joven judío. Pide su herencia, parte de su herencia, y se va y malgasta lo que el Padre le había designado. Y cómo lo malgasta es la cosa más terrible, hasta llegar al punto que ya no podía sostenerse y tuvo que trabajar y no consiguió un trabajo digno para un judío, hermanos. Ponerlo a levantar, a criar cerdos era la cosa más bochornosa que era, porque el cerdo es un animal inmundo para el judío. Y a él le tocaba criarlo, pero la condición es, yo no sé si alguna vez usted ha asistido a un sitio donde ha ido de paseo, a un sitio donde está una cochinera. Le llamamos nosotros por allá una piara, un lugar donde ahí está. Y lo pusieron a que él cuidara y alimentara a aquellos animales. Y hermanos, dice la palabra aquí, Jesús nos dice que él agarraba parte de la comida que daba a los cerdos para poderse sostener. Ahí está postrado, ahí está metido, ahí está maloliente, ahí está vestido con harapos. Y entonces vuelve en sí. Y él exclama, porque se da cuenta de la separación. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahora viene, hermano, el otro paso. Y eso se llama el arrepentimiento. El momento con el cual yo me levanto de donde estoy y hago mi decisión de seguir al Señor Jesús, pase lo que pase. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso es que en la oración que hacemos para que las personas acepten al Señor está implicado eso. Padre, yo he pecado contra ti, yo he estado tomando el control de mi vida, yo te pido el perdón de mis pecados y yo te pido, Señor, que de aquí en adelante yo pueda dejar que mi vida te pertenezca a ti, solamente a ti. Oraciones como esta van a significar lo que aquí dice Jesús, y el reconocimiento de que nosotros, hermanos, no somos dignos de recibir un regalo tan grande como es la salvación. Y por eso el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí viene lo más importante, hermano. Puede ser que uno sienta la convicción de que es pecador. Hay hermanos y personas que viven una cantidad de tiempo llorando. Uno les está hablando del evangelio y lloran, todas esas cosas, y dice: algún día yo voy a
a creer porque la verdad es que eso me gusta. Mire, le cuentan a una historia y no toman decisión. No toman la decisión. Lloran, están bajo la convicción del Señor, pasan años allí. Hasta que llega un día que se levantan y vienen arrepentidos y el Señor los salva. Pero aquí está la otra condición y este es otro tiempo. El tiempo, vamos a decir, de el perdón. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y besó. Este tiene un simbolismo enorme. Los que escucharon esa historia debieron haberse conmovido al ver eso. Los hombres de cierta edad en la cultura oriental y el Medio Oriente especialmente, donde surge esto, y aún en el pueblo judío, el hombre mayor es indigno que un viejo salga corriendo. Así que yo soy una decepción que corro todas las mañanas por ahí. Pero es indigno, y mucho más a recibir a un individuo harapiento y hediondo a cerdo, que el cerdo es bien bueno cuando está frito, huele rico, pero cuando está allí en su ambiente normal es horrible. Él viene con todo eso, pero el padre va, lo busca, lo abraza. Hermano, qué gran escena, qué hermosura. Pero el Señor era especialista en describir la historia que está contando y dice, cuando todavía estaba lejos, corrió a recibirlo. Mis amados, qué bueno que nosotros hemos sido recibidos a misericordia en el Señor. El Señor ha echado lejos de nosotros quienes éramos antes de conocernos. Y es verdad que no tenemos muchas historias bonitas de quienes éramos, porque la verdad es que a veces nosotros nos comparamos con los demás pecadores. Y es posible que digan, no, yo sé que en esta iglesia hay unos que han sido pecadores más que yo. Así que yo no tengo nada. Pero cuando usted va con Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el lugar donde está la santidad de Dios. Y yo no puedo llegar con mi propia vestidura a donde está Él. Pero ya que yo no podía ir donde Él estaba, Él vino corriendo para buscarme y abrazarme e introducirme dentro del hogar. Traía un discurso el joven: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Él lo había practicado allá en la cochinera, allá en el sitio entre los cerdos. Ya no merezco que me llame tu hijo. Quizás lo dijo muchas veces, pero había llegado el momento de decírselo. El padre sin duda lo escuchó, pero él estaba tan pendiente de la salvación de su hijo que dice: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Además, es tiempo de hacer fiesta. Regocijémonos, porque este mi hijo perdido estaba y ha sido hallado, estaba muerto y ha revivido. ¡Qué gran fiesta se forma! El Señor nos está diciendo que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermanos, que no se nos haga costumbre que cada vez que alguien se convierte es como si cualquier cosa. No, hermano, convertirse y que nosotros lo sepamos y que nosotros hayamos sido los instrumentos para hacer eso, hermano, pone una fiesta en nuestra actitud, en nuestro corazón, porque nosotros sabemos, allí estuvimos nosotros perdidos y vino el Señor y nos salvó. Y eso es lo grande del Evangelio. Pronto traiga la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. La mejor ropa que Dios tiene para nosotros es que Él nos pone la justicia, nos viste con la justicia que el Señor Jesús hizo en su vida. Y eso se nos anota como si lo hubiéramos hecho nosotros. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Nos viste con
su ropa de justicia y nos da la posesión de ser salvos para siempre. No es una salvación que nos da y si nos portamos bien, somos salvos. Y si nos portamos mal, nos quita la salvación. Si fuera así, entonces no es una vida eterna que Él nos ofrezca. Con esa justicia tomamos la posición. Nuestra posición actual es de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tan hijos como Jesús es del Padre. Por eso somos coherederos de las riquezas del Señor Jesús. Un anillo en el dedo es la señal de autoridad. Es decir, de ahí en adelante el hijo tenía el derecho como su otro hijo para ejercer su autoridad espiritual delante de los ángeles, delante de los seres humanos, delante de todos los que existimos. Y después la seguridad de que ese anillo también contiene la realeza, es decir, somos miembros de la familia de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y sandalia en los pies es nuestro distintivo de nuestra filiación. En la época de Jesús, en la época que está desarrollando esto, los pobres andaban con los pies descalzos. Los esclavos no tenían derecho a andar con sandalias, ni los que eran jornaleros. Solamente los dueños, los hijos del dueño, con el dueño, usaba sandalias. Y aquel hombre que se había ido de la casa anduvo descalzo porque era un jornalero como cualquier otro, un esclavo cuidando los cerdos, pero ahora ha venido a la casa del Padre y nuevamente el Señor les coloca sus sandalias. Bendito y alabado sea el Señor. Usted y yo, hermanos, andamos calzados con el Evangelio. Por lo tanto, somos miembros de la obra de Dios, de la iglesia de Dios, de la filiación. Somos los hijos, somos de la familia de Dios. También uno quisiera que este final fuera feliz, ¿verdad? Que se acabara allí. Pero todavía, hermano, eso ocurre en nuestros hogares, ocurre en nuestra iglesia, donde nos desenvolvemos como seres humanos. Quisiéramos tener allí algo donde siempre reine la armonía y el gozo para ser felices. El hijo había vuelto, hay una fiesta, hay un regocijo. Pero aquí hay uno que es no un delincuente harapiento, sino un delincuente honrado. Él nunca hizo nada malo. Él siempre, dice aquí, se puso de ejemplo. Y se puso de ejemplo con su hermano menor. Y esta parábola que pudo haberse terminado aquí tendría un final feliz. Pero el Señor había comenzado su relato diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Así que este es un tiempo para confrontarnos a los que nos consideramos que siempre nosotros hemos sido obedientes a Dios. Pero sin embargo estamos llenos de odio y rencores no confesados. Que somos fáciles en disgustarnos con los amados. No consideramos a las personas que andan y que no tienen nuestro nivel de espiritualidad, entre comillas. Este corazón humano, esta vieja naturaleza, incapaz de agradar a Dios ni entender sus actos misericordiosos. Aquí tenemos el tiempo en que el Padre ejemplar y amoroso se mueve ahora para suplir las necesidades. Y permítanme decirlo, las necedades del hermano mayor. Este se niega a entrar en la casa en donde la alegría por el retorno del otro hijo se escucha a la distancia. Así que el padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero cuando un corazón se ha pervertido tras el legalismo, la rebelión y la desobediencia, no reconoce ni la misma intervención divina. Me imagino que cuando los fariseos escucharon este relato, se identificaron con este hermano mayor. Esa fue precisamente la intención que el Señor tuvo para hacer este relato. Que ellos supieran que aquellos milenios que habían pasado con su religión
ellos habían llegado a ese punto en que pensaban que su religión era lo suficientemente bueno para salvarlo. De tal manera andaban con su egoísmo y un menosprecio a los que no tenían como ellos una firmeza en su religión. Y por último tenemos el tiempo de amor y afirmación. Gracias a Dios, hermanos, que Dios siempre tiene, para siempre es su amor. Él tiene misericordia de nosotros, de nuestras fallas. Por eso dice: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Cuando el hermano mayor le reclama al padre, le dice cosas como estas que son dolorosas, hermano, que un hijo le diga esto a un padre. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto, su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Jesús lo pone en una situación difícil, este hermano mayor. Porque por una parte, la parábola Jesús no dice, no está contando al principio cómo es que él malgastó esto. Pero aquel hermano mayor, ¿cómo sabía tantas cosas malas del menor? ¿No será que a veces nosotros llevamos un cuadernito, hermano, para anotar las cosas malas que hacen contra nosotros? De tal manera que podemos decir, hermano, tal, usted el 25 de febrero a las 4:30 de la tarde me llamó y me dijo tal y cual. Y hay cosas que nunca ha arreglado. Aquel hijo mayor tenía raíces de amargura, porque según su opinión su padre no lo había honrado como él se merecía, y según su opinión aquel hijo había malgastado, y dice cómo lo había malgastado. ¿Cómo supo él? No lo sabemos, pero eso es lo que expresa. Pero otra vez, el Padre amoroso, hermano, se porta tan a la altura del que se va como del que se queda, tanto del pecador que está perdido, lejos de Dios, muerto en sus delitos y pecados, como nosotros pecadores adentro de la familia del Señor. Aquí donde nos estamos ejercitando para vivir en el cielo, muchas veces en vez de hacer la iglesia del Señor un asiento donde veamos la gracia de Dios, cómo se mueve, en algunas partes, en algunos círculos, la iglesia se vuelve tan legalista que es como un sindicato persiguiendo a aquellos. Cuando estábamos fundando la obra en Manassas, en Virginia, había un hermano demasiado legalista y casi todos los domingos me decía: mire, usted se ha dado cuenta que fulano de tal es así, así, así cual. Y hermano, yo luchando por levantar una obra y por supuesto con una cantidad de pecadores llegándome y ver cómo lo ayudábamos a ellos para que salieran de allí. Pero este hermano estaba notando, porque él conocía en el pueblo, viviendo muchos años, qué bandido era aquel que tanto hacía, y cada rato me lo recordaba. Así que cuando fuimos a fundar los estatutos, él trajo la norma que practicaba su iglesia donde él había venido en una parte de América Latina. Y hermanos, habían 35 cosas que los que se hacían miembros de aquella iglesia se comprometían a cumplir, y los que permanecían adentro, según él, eran los que cumplían aquellas 35 cosas. Le digo yo: ¿y estas son todas? Me dijo: no, yo tengo otras más que también tengo por ahí para añadirla a esa lista que vamos a hacer. Y yo: miren, en el nombre del Señor, yo ahora rompo esta lista. Hermano, con lo que el Señor nos ha dado ya es suficiente, porque yo creo en el perdón total que Dios ofrece. Si no, hermano, yo no hago nada aquí. Bueno, fue una cosa luchar con ese hermano mayor,
para que tomara el perfil de lo que es una iglesia que cree en la gracia de Dios y no en el legalismo, que un documento, sea cualquiera sea, puede llenarse en cualquier congregación en vez de seguir lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al amor y la gracia de Dios. Y una cosa muy grande dice así: Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Es muy posible, hermano, que nosotros no somos tan bandidos como ese hijo menor, ni tan religiosos legalistas como el hijo mayor, sino que tenemos nuestras propias luchas personales. Sepa usted que cualquiera sea su problema, su dificultad, ya nuestro amado Jesucristo murió por ese pecado bochornoso. Y es hora de levantarse y venir a la casa del Padre amoroso que nos está esperando para darnos su amor y vestirnos como a él le agrada que estemos vestidos así. Así que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guíe para ser quienes debemos ser. Gracias.